Manuela Acosta es futbolista profesional colombiana retirada y cofundadora de Transformándonos, una plataforma para la equidad de género en el deporte. Y ella nos acompaña hoy aquí en el estudio para conversar sobre las mujeres en el deporte cuando inicia la Semana Mundial del Deporte Femenino. Manuela, bienvenida. Muchas gracias. Manuela, primero, ¿por qué se conmemora esta semana? Creo que la palabra incluso no de celebrar, sino de seguir conmemorando es porque tenemos unas brechas históricas que, si bien hay avances, no hemos cerrado y que al final poner la conversación sobre la mesa es traer todavía acciones afirmativas que nos permitan entender que necesitamos seguir teniendo aceleradores para que eventualmente podamos hablar de equidad de género. Manuela, precisamente sigue siendo una realidad que en general un deportista masculino tiene una ventaja abismal en sus ingresos frente a una colega femenina. Usted tiene una larga trayectoria en esto, jugó profesionalmente en la Selección Colombia, en el Inter de Milán en Italia, en La Equidad, Independiente Santa Fe, entre otros equipos. Cuénteme qué tanto ha evolucionado en la lucha contra la discriminación. Yo creo que hay un tema que si lo llevamos como un escenario macroeconómico y geopolítico, pues todavía nos estamos quedando cortos. A veces las comparaciones parecen mezquinas, pero son necesarias. Hoy del 100% de inversiones en términos de patrocinio, solo el 7% se deriva en las mujeres. Y si uno lo pone en contexto, pues esto sigue una cadena que creo que no termina solo en los ingresos, solo en los salarios. Muchas veces creemos que la diferencia está en el salario, pero son en las condiciones también que hay incluso en una infraestructura. Parte de las conversaciones que hoy se tienen es que estamos logrando grandes hitos, y yo digo que esa es como la paradoja del hito, porque el 2025 fue un año donde escuchamos muchas veces una mujer haciendo algo por primera vez. Y claro, lo celebramos y lo traemos a valor presente, pero eso sigue mostrando las brechas que tenemos aún, y que desafortunadamente se reflejan en tasas de riesgo de vulnerabilidad. Yo pues hoy podría afirmarlo, las mujeres nos lesionamos 2.5 veces más que los hombres porque tenemos una infraestructura que no satisface supuestamente en términos de valor pues las necesidades técnicas de una deportista. Antes de ahondar en este tema, también quisiera abordar el tema de los premios. Por ejemplo, en el fútbol, que es uno de los deportes donde la diferencia es más notable, siguen estando muy por detrás las ligas femeninas. ¿Cómo impacta esto en el desarrollo del deporte también y en la profesionalización de las mujeres? Yo creo que al final los premios terminan siendo como consecuencia natural del esfuerzo que hace un deportista. Y hay todavía personas que afirman que el deporte no tiene género, pero mientras las diferencias sean estructurales, por supuesto que existen. A nivel LATAM creo que hemos hecho algunos esfuerzos, ¿sí? Incluso si no lo llevamos solo a Latinoamérica y el Caribe, sino Estados Unidos hoy tiene una de las tasas más representativas, no solo en la lealtad del espectador, sino en el recibimiento de estos premios que mencionas. Incluso los derechos de televisión de la National Women's Soccer League el año pasado, solo el año pasado aumentaron un 4.000%. Eso quiere decir que hoy la gente sí nos está viendo y que seguramente en una correlación pues no está siendo equitativo versus lo que hoy representan los premios o las condiciones con las que hoy estamos desarrollando una profesión, porque creo que el reto es romper un poquito esa dicotomía de seguir pensando que el deporte femenino es caridad, y que desafortunadamente todavía hoy tenemos unos tomadores de decisiones que no tienen tan claro que esto es una rentabilidad altísima, porque el deporte femenino ya no, como la gente lo dice, no es el futuro, es el presente. Tomadores de decisiones que también siguen siendo hombres al fin y al cabo, ¿no? En su mayoría, y no como un escenario detractor. Yo creo que hay hombres maravillosos, si lo pusiera en concepto técnico de masculinidades corresponsables, que han entendido que esto es un negocio, y es un negocio muy rentable porque, nuevamente, la lealtad del espectador femenino es mucho más alta que la del masculino. Para eso hay un montón de cifras. Y creo que el problema o la coyuntura es que no hemos tenido cifras de valor, especialmente en Latinoamérica. Latinoamérica es una región que carece de cifras. Tenemos cifras asistenciales o asistencialistas. Hablamos de las tasas de embarazo en las mujeres, hablamos de, digamos, los problemas sociales que tenemos, pero no vemos esto como un escenario rentable. Hay una cifra que siempre me llamó la atención cuando empecé este proceso, no sé si de activista o de abanderar un poco este tema, y era trascender un poco la narrativa desde la historia de vida difícil, y llevarla a los números. Y Deloitte hace muchos años, no ahorita,
porque ahorita seguramente hablemos de otras cifras, pero Deloitte hace más o menos 7 años estaba afirmando que la rentabilidad anual del deporte femenino era del 39%. Es una rentabilidad muy alta. Y creo que hasta ahora lo estamos viendo. Manuela, otro gran debate hoy en día tiene que ver con las personas trans. Hay una fuerte movilización para prohibir a personas diversas en prácticas femeninas. ¿Cuál es su postura al respecto, entendiendo también que la habilidad y la fuerza varían de deporte en deporte? Creo que es de las más difíciles. Además, fue una decisión que no pasó por Manuela ciudadana, pasó por Manuela. Yo trabajé varios años en el Ministerio del Deporte y tuve que diseñar la Estrategia Nacional de Género. Y fue una conversación que, si me lo preguntas técnicamente, no tiene respuesta. Hoy se habla que es muy difícil trabajar el deporte mixto y eso sería un deporte mixto si lo ponemos en práctica. Pero creo que los modelos que mejor funcionan son los modelos que diferencian. Es que al final el problema no es que tengamos diferencias, sino el reconocimiento de ellas. Lo que pasa es que en Colombia aún no hay una masa crítica que nos permita tener una liga trans, por ejemplo. Entonces creo que al menos hay países un poco más abanderados, como Alemania, que decidió generar una categoría diferencial. Entonces tienen su liga de hombres, porque pues tampoco es correcto el término masculino, de mujeres, y una liga diferencial donde trabajan, digamos, temas interseccionales. En Latinoamérica todavía no hemos llegado a esa conversación. Nosotros hace 3 años lanzamos el primer torneo de fútbol que recibió mujeres trans y fue muy difícil, más allá de la despenalización política, porque nosotros como organizadores, ese torneo se llama División Avanza, estábamos de acuerdo, pero la despenalización social fue altísima. Algunos equipos incluso nos dijeron que se iban a ir. Y creo que ese es el riesgo en las conversaciones cuando hacemos cosas diferentes. Claro, sobre todo en un país como Colombia y una región como Latinoamérica, que sigue siendo tan conservadora. Manuela, por otro lado, ¿qué mejoras destaca en la visibilidad de las mujeres? Lo mencionaba brevemente al principio, pero ¿los patrocinadores están haciendo su parte? Yo creo que sí. Yo creo que al final no hay que reconocer. Yo siempre digo que en términos de evolución hemos evolucionado, sí, pero creo que no al ritmo que necesitamos, siendo justos, porque hoy en términos mediáticos, nuevamente, solo el 4% de los medios de comunicación de cadenas grandes representan el deporte femenino. Un 96% sigue privilegiando el masculino. Y esto simplemente, si lo llevamos a mí, hay una cifra que hace poquito me llamó mucho la atención, hay algo que se llama el banning en las redes sociales. Incluso el algoritmo lee la visibilidad masculina por el femenino simplemente por el histórico, porque el algoritmo también se cuida de tener un montón de espectadores. Entonces yo creo que hay un reto gigante. Creo que hemos cambiado mucho la narrativa y lo decía el mundial pasado, que dejó unas cifras de rentabilidad altísimas. Fue el primer mundial que al menos los periodistas también se educaron en dejar de infantilizar el cuerpo femenino, dejar de llevarlo al estético, cambiar la narrativa asistencial y llevarlo más un poco al deporte de alto rendimiento. Manuela, finalmente, ¿confía en que verá igualdad deportiva en su tiempo o estamos más lejos que cerca? ¿Qué cree? No la veré. Me encantaría, pero bueno, según la ONU, hoy nos quedan 131 años para alcanzar la paridad. Pero creo que todos desde nuestra orilla sí hacemos cosas distintas. Tengo una amiga que me encanta, como lo dice, no es un granito de arena, estamos aportando una playa entera. Bueno, Manuela Costa, futbolista profesional colombiana, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24 para hablar de este tema. Gracias a ustedes por visibilizarlo.